Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. El día de hoy me es grato presentar al doctor Rolando Varillas Ponce, médico psiquiatra en nuestra institución, psicoterapeuta infantil, consultor en la Universidad Mayor de San Marcos, con amplia experiencia en la labor asistencial, administrativa y educativa. Él tratará un tema muy importante y que en nuestros tiempos se ha incrementado mucho, ansiedad en niños. Queda con ustedes el doctor Varillas. Puede empezar, doctor. Ante todo, buenas tardes y muy amable por la invitación. Bueno, vamos a abordar este tema que efectivamente, digamos, está muy vigente, ¿no? De todo, digamos, un poco quería tratar de contextualizar, digamos, un poco referido a lo que es ansiedad. En verdad, digamos, la evolución, digamos, en el hombre ha establecido una serie, digamos, de mecanismos que en realidad todos están un poco orientados a la preservación, digamos, de la vida, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la alerta, digamos, en sí, como un mecanismo de cuidar la integridad física y emocional de las personas, pues tiene una connotación particular que lo vamos un poco a desarrollar. En ese sentido, por ejemplo, si quisiésemos un poco imaginar a un hombre pues, digamos, de la antigüedad en las cuevas, cuando salía en búsqueda de alimento para, digamos, un poco subsistir, obviamente, digamos, al desplazarse, al salir, digamos, de un ambiente protegido, tenía que estar alerta por las potenciales amenazas de animales más grandes o de situaciones un poco particulares y que implicaban, pues, un riesgo para su integridad. Entonces, ¿por qué lo planteo, digamos, introductoriamente esto? Porque en algún sentido la ansiedad es como una desregulación, en el sentido de que hay una suerte de sobrealerta instalada y entonces, pues con ella todos los mecanismos de acentuación de respuestas psicológicas y emocionales ante situaciones que el individuo entiende como que potencialmente pueden implicar algún nivel de riesgo. O sea, en sí, la ansiedad es como un mecanismo anticipatorio de que en este caso algo malo va a suceder. Y como decía, con ellas todo un conjunto de respuestas físicas, por ejemplo, taquicardia, digamos, tensión muscular, alerta, eh, que siendo sostenido traemos fatiga, manifestaciones de tipo emocionales con el sentido, digamos, de temor, de angustia. Todas esas un poco de alguna manera hablan de una suerte de regulación de una respuesta inicial que era de preservación, de esta respuesta de lo que es alerta a una, digamos, un escalamiento a, a una mayor acentuación que podría un poco, contextualmente podríamos un poco hablar como ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad en términos generales es como un fenómeno biológico y emocional que moviliza operaciones defensivas del organismo que, digamos, de la cual hablábamos un poco como un mecanismo de evolutivo, digamos, ¿no? De preservación de la integridad psicofísica del individuo, ¿no? Es una experiencia emocional con la que de alguna manera estamos un poco familiarizados. Y bueno, hablábamos como un mecanismo evolutivo ante situaciones, digamos, de peligro, como son, por ejemplo, el escape o evitación, como una distancia de un individuo de ciertas amenazas, ¿no? Um, a ver, entonces, la ansiedad, digamos, si hablásemos ya de una desregulación en esta respuesta de protección, la ansiedad que ya básicamente sería un exceso, digamos, de una hiperrespuesta o una respuesta sobreacentuada, es entonces nociva, maladaptativa, es poco eficaz y expone a situaciones de enfermedad este, que puedan acompañar, ¿no? Es una expresión que es muy frecuente y que ya tiene una connotación para la atención primaria de salud.
por ejemplo, del 3 al 7% de los niños y adolescentes tienen problemas de trastorno de ansiedad generalizada, y para tener una connotación tiene, pues, es más común que la diabetes, digamos, ¿no? En cuanto a su presentación. En psiquiatría definimos un poco el tema de ansiedad como un estado emocional poco agradable, ¿no? Ahí, como hacíamos mención, una sensación de peligro, de tensión, de aprensión y descarga neurovegetativa. Básicamente un poco, como decía Ben, correlacionada al hecho de que hay una expectativa o como una escalación anticipatoria, una situación de anticipación respecto de que algo malo va a suceder. La conceptualización teórica de la ansiedad un poco ha sido tratada de explicar bajo un contexto biopsicosocial, ¿no? O sea que hay un componente biológico, un componente psicológico y un componente social. En cuanto al aspecto biológico, pues hay una participación de sustancias neuroquímicas, digamos, a nivel cerebral, y que también tiene una connotación genética, porque podemos encontrar, digamos, eh, estas asociaciones básicamente en trastornos, por ejemplo, como lo que hacíamos mención, digamos, ¿no? Es así el caso que los pacientes con la tasa de concordancia del trastorno obsesivo compulsivo es superior en gemelos homocigóticos que en los disigóticos, o que para el caso del trastorno de pánico, los pacientes en primer grado tienen de 4 a 7 veces más probabilidades de presentar el diagnóstico. Este cuadro es un modelo neuroanatómico de ansiedad. Vamos a entrar un poco en el detalle. Y en cuanto al, ya digamos, escalando del aspecto biológico, pues también hay un componente psicológico que tiene que ver con tanto la historia personal del individuo como conflictos intrapsíquicos que tiene el mismo, ¿no? Juegan ya en la parte social, en la parte psicosocial, los estresores, digamos, en lo que el contexto en el cual se desenvuelve el individuo, los problemas que pueden ser, por ejemplo, familiares, la potencial suceso de algún evento, por ejemplo, digamos, eh, este problema, digamos, del niño que está por suceder, que puede potencialmente un poco implicar, digamos, más adelante puede implicar a un nivel de estrés, para los niños algunos problemas de tipo académico, de relacionamiento con sus compañeros, ¿no? Entonces, hay algún contexto social también, el cual, digamos, un poco está inmerso, además de lo que habíamos hablado de lo biológico y de lo psicológico. Entonces, hay la conceptualización habla de aspectos tanto en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Cuando se habla de ansiedad, a veces un poco uno hace referencia a ello de una manera indistinta, ¿no? Lo hace refiriéndose a una emoción, a un síntoma, a un síndrome y a una enfermedad, ¿no? De manera indistinta. Y creo que valdría la pena, digamos, poder un poco diferenciar ello, ¿no? Como emoción o como sentimiento, por ejemplo, podríamos decir, o sea, sin que necesariamente eso implique alguna enfermedad, que los niños entre 9 meses a 3 años pueden tener esta sensación, digamos, de temor cuando se sucede la separación de sus cuidadores, ¿no? Es una emoción, no necesariamente es una patología, digamos, ¿no? Entre 3 a 6 años, de igual modo, ¿no? Esto de que hay, en la oscuridad pueden haber monstruos, digamos, fantasmas o temor a animales. En los adolescentes, digamos, temor a ser rechazado socialmente, en los más jóvenes también un poco en cuanto a su desempeño, y ya en la adultez, por ejemplo, el temor a la muerte. Son emociones, son sentimientos, pero no necesariamente implican
algún nivel de patología. Acá, para referirnos entonces a ansiedad, básicamente como un sentimiento, como una emoción, cuando refiere al término propiamente, ¿no? Y cuando uno ya se refiere a ansiedad como síntomas, pues hay de diversa naturaleza, hay síntomas de tipo motor, de hiperactividad vegetativa y de hipervigilancia, ¿no? Entre los motores están esta inquietud, el temblor, la tensión muscular, digamos, sostenida, el tema de papilabilidad cuando el síntoma es un poco sostenido. En cuanto a las características para síntomas de tipo de hiperactividad vegetativa, está, por ejemplo, sensación de falta de aire, micción frecuente, palpitaciones, sudoración, boca seca, náuseas, ¿no? Y en cuanto al tema de hipervigilancia, es un poco esto de lo que habíamos hecho mención, esa idea de que algo malo va a suceder, ¿no? Que esa alerta, esa tensión, digamos, psíquica, en el sentido de que puede o algo no esperado puede suceder. Y por lo tanto, digamos, por lo tanto, entonces la respuesta del individuo, ¿no? En el sentido de que si hay esa idea o imaginación de que de pronto algo puede suceder, está pues un poco esa respuesta, ¿no? De alerta frente a eso, de una actitud digamos, un poco defensiva y de preparación para un evento negativo, que en este caso es imaginario, ¿no? Y bueno, como síntomas, bueno, como esta conjunción, digamos, de síntomas, y ya propiamente hablaríamos un poco del tema de ansiedad como enfermedad. Bueno, como otro cuadro, digamos, tiene pues su propia, en este caso, psicopatología, una evolución, pronóstico y tratamiento, y en este caso estaríamos hablando ya de algunas nosologías, ¿no? Como son, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por pánico, trastorno de ansiedad de separación, trastorno obsesivo compulsivo, el de fobia social. Cada uno, digamos, dentro de una nomenclatura con algunas, cuya definición implica, digamos, algunos criterios que están un poco descritos en las guías, ¿no? Estos básicamente son los cuadros en donde está inmerso los temas de ansiedad, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobia social, trastornos postraumáticos, los obsesivo-compulsivos y los trastornos de ansiedad de separación. Entonces, y vamos a hablar, por ejemplo, de los criterios diagnósticos de uno de los más frecuentes, que es el trastorno de ansiedad generalizada. En este caso, es una preocupación excesiva o acentuada y sostenida que tiene una duración mayor a 6 meses, ¿no? Es una preocupación, por ejemplo, por algún tema familiar, por algún tema, en este caso para los infantes, de preocupación por cómo va a salir, digamos, en el ámbito académico. Este tipo de preocupación no es que la pueden manejar y es sostenida, y, y han debido, digamos, que requeriría una persistencia de más de 6 meses, ¿no? De esos síntomas en los niños se requiere solamente uno para entrar, digamos, dentro de la categorización. Por ejemplo, está, y de estos síntomas, de los requeridos están inquietud, impaciencia, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, alteraciones en el sueño, esta tensión muscular, ¿no? Ansiedad, la preocupación o síntomas provocan pues esta connotación en el desempeño, en su interacción familiar e interpersonal, digamos, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de donde se desempeña. En este caso, por ejemplo, pues el colegio, ¿no? O sea, que haya una repercusión de su funcionabilidad, tanto en su interacción familiar como educativa. Pero, claro, la ansiedad también, hay consideraciones médicas, hay algunas condiciones que implican síntomas de ansiedad.
Y acá en este cuadro podemos un poco describir algunas de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el hipertiroidismo hay, digamos, esta eh, tensión, esta un poco sensación de inquietud, de intranquilidad, digamos, ¿no? Pérdida de peso, ¿no? También sucede, digamos, en los feocromocitomas, digamos, ¿no? De palpitaciones, taquicardias, ¿no? En el mismo asma, ¿no? Inclusive a veces asociado al uso de algunos inhaladores que a veces un poco generan este tipo de sensación, epilepsia misma y el tema de arritmias, ¿no? Este cuadro habla de la presentación, digamos, ¿no? De la epidemiología del trastorno de ansiedad en niños y adolescentes, ¿no? ¿Cuándo es más frecuente? El trastorno de ansiedad de generación, de ansiedad de separación, más frecuente o su edad típica de instalaciones en la prepubertad, eh, arriba de los 7 años. Usualmente la prevalencia es de 2 al 4%, el trastorno de ansiedad generalizada se incrementa en la adolescencia, el desorden de pánico, la adolescencia tardía, fobia social entre los 11 y 15 años, es una edad típica de presentación, y la fobia específica cuando se es mayor de 5 años. ¿Qué cosa explorar? Digamos, ¿no? O sea, datos biográficos, o sea, como, además, datos biográficos, presentación de síntomas, cuándo comienzan, cómo es la naturaleza del mismo, con qué situación se acentúan. Hay estresores de tipo familiar, hay estresores de tipo personal, hay episodios similares a, eh, previos, la historia familiar, si uno revisa, ahí ha habido antecedentes de tipo familiar, hermanos o padres también con, un poco con presentaciones similares, y pues un poco en la atención, digamos, el paciente hay que pues eh, mm, tener una disposición en cuanto al tema de escucha, ¿no? Es un elemento muy importante, ¿no? No procurar, digamos, una cuestionamiento o crítica por el síntoma que pueda tener, ¿no? Sentido, digamos, un poco una disposición a escuchar, creo que es un elemento importante, ¿no? Y obviamente la información al padre o a la madre o a la familia que lo acompaña, en el sentido de que aquel síntoma que siente o que trae el menor o el adolescente no es que sea pues una expresión de debilidad o de capricho, sino que básicamente es algo que le genera disconfort, ¿no? Y, y está en muchas ocasiones fuera de su alcance el manejo mismo, ¿no? La escucha se considera en este caso como una intervención. Y en el aspecto psicoeducativo, algunos pacientes con trastorno del pánico han pasado por evaluaciones cardiológicas, eh, neurológicas y, bueno, no encuentran como un elemento de organicidad, ¿no? Entonces, finalmente derivan ya, en última instancia, ya a la evaluación por el psiquiatra o psicólogo, y, y a veces traen la connotación de que no tiene nada, ¿no? Eh, pero eso puede tener una doble lectura, ¿no? Tal vez un poco precisar que no tiene nada orgánico, pero sí tiene algo que el paciente está expresando una incomodidad, eso que obedece a algo. En este caso, pues es algo emocional, pero habría que un poco hacer esa parte de aclaramiento, porque cuando se hace mención de que no tiene nada, podría decirse como que, o podría entender el mismo paciente que pues lo suyo es simplemente una ocurrencia y algo que no tiene ningún fundamento, ¿no? Pero en este caso sí, o sea, si siente eso, obedece a alguna razón. En este caso, descartado lo orgánico, obedece a alguna cuestión de tipo psicológica, emocional, ¿no?
Eso en cuanto a la parte psicoeducativa, ¿no? Y pues un poco evaluar con el familiar, ¿no? O explorar, digamos, ¿no? Alguna preocupación que él o ella pueda tener si es que se le da una indicación de medicación, porque a menudo el familiar expresa su temor de que aquel vaya a tener sedación o dependencia, ¿no? Entonces, cuando, claro, no, obviamente no en todos los casos se da indicación de médica, de psicofármacos, pero cuando aquel sea conveniente, hay que explicar adecuadamente un poco al familiar, ¿no? Acá. Y cuando uno ha decidido por el uso de algún psicofármaco, por el nivel de ansiedad que porta el paciente, pues es usual que uno utilice ansiolíticos o eventualmente antidepresivos, ¿no? Estos dos grupos. Voy a leer, digamos, el caso de un niño de 7 años que traído por los padres con una enfermedad de un año. Y la mamá refiere a lo siguiente, ¿no? Dice, refiriéndose a su niño, ¿no? Dice, ella tiene miedo en expresarse en el colegio. En casa, si le hablo fuerte, se pone nerviosa, se olvida, ¿no? Entonces, uno va entendiendo que el mismo mecanismo se va sucediendo tanto en casa como en el colegio, ¿no? Cuando le dicen lee, ella lee en voz baja, ¿no? Y tiene sudoración en la mano, que habla un poco de una temoración, de un temor y también de síntomas neurovegetativos, ¿no? Cuando la ve la directora se olvida, ¿no? Comienza a transpirar, se pone colorada, tartamudea, se confunde, ¿no? Piensa que la suma es resta, habla de esta turbación, digamos, ¿no? Y de falta un poco de claridad en una situación de tensión propiamente. Ella quiere participar en algo, salir adelante, pero el miedo le agarra y no quiere. Hay niñitos que le pegan, le quitan algo, sus lápices, y ella se queda callada y no se defiende, no sabe. Le pregunto por qué, y ella dice, porque la profesora la va a dejar sin recreo al compañero y eso le da pena. Entonces, se olvida así desde el año pasado, ya tiene olvido del año pasado de este modo, pero con la profesora da un examen normal, pero cuando viene la directora se bloquea. Es como que tiene, digamos, respuestas diferentes ante configuraciones de personalidad diferentes que pueda tener enfrente suyo. A veces le llamo la atención fuerte, le hablo fuerte y comienza a llorar y ya se olvidó de la clase que está haciendo, ¿no? Entonces eso habla, digamos, un poco de la mamá en este último párrafo, que es un poco a lo mejor el mismo perfil de la directora, ¿no? O sea, básicamente a veces uno aprende algún estilo que replica ya en el colegio. En este caso probablemente expresiones de situaciones de ansiedad ante figuras de autoridad. Pero bueno, eso es una interpretación, ¿no? Entonces, la paciente misma dice, tengo miedo a la directora, a mamá un poco cuando me habla fuerte, me olvido de lo que está diciendo, siento temor, mi corazón palpita fuerte, un poco de mareo, y ya me es difícil hacer mis tareas, ¿no? Y siento temor, me dan ganas de llorar y de quedarme en cama. Entonces, bueno, es un cuadro típico, digamos, de ansiedad, ¿no? O sea, que hay una descarga, digamos, de sobrealerta, de preocupación de que algo, entonces, de una imaginación de que algo, eso va a traer algo malo, algo negativo, y todos los síntomas vegetativos, motores, digamos, un poco comienzan a expresarse, ¿cierto? Entonces, y entonces habla de un tema, digamos, de ansiedad, con algún rasgo ahí mismo de algún tonito, digamos, depresivo. Pero bueno, enfocándonos un poco en el tema de ansiedad, en este caso, es predominantemente un cuadro ansioso, ¿no? Hay, y ya cuando para uno, para los temas, digamos, de tratamiento, define, pues sí, el cuadro amerita solamente psicoterapia o psicoterapia y medicación, o a lo mejor en una primera etapa solamente medicación para que cuando ya esté estable ingrese recién a la parte psicoterapia. Eso ya es materia de evaluación. Y en términos generales, cuando uno identifica el cuadro de ansiedad, pues utiliza estos ansiolíticos, ¿no? Estos los psicofármacos, que son los ansiolíticos,
para las patologías que ya hemos hecho mención, ¿no? Básicamente, benzodiazepinas o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Para las benzodiazepinas, bueno, ha de ser muy, regulado en tanto que la medicación pues baje la ansiedad sin que le genere sedación e interfiera en las actividades que realiza, ¿no? Una recomendación es clonazepam 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramo día. Uno puede ir regulando la dosificación en función de obtener una buena respuesta, que como hacía mención, la idea es que si bien es cierto baje la ansiedad, no pase al otro extremo en el sentido de que el paciente está demasiado, digamos, relajado, ¿no? También se puede utilizar inhibidores de recaptación de serotonina, CIRS, que, bueno, tienen este efecto en el sentido de sobre la ansiedad, pero también, claro, tienen algún efecto antidepresivo concomitantemente, ¿no? Y la dosis también uno puede ir regulando. Usualmente uno comienza con la dosis menor posible para ir ajustando, ¿no? Y en función de obtener una respuesta. Si caso fuese el uso de sertralina, pues utilizamos ¿sí? La dosificación de 1 a 2 miligramos por kilogramo día, y también podemos utilizar Flucid, que también tiene aprobación, digamos, ¿no? Bueno, no solamente se utiliza farmacoterapia, sino, como hacía mención también, la otra vertiente es la parte de psicoterapia, y para lo cual pues hay escuelas, digamos, diversas escuelas de manejo psicoterapéutico o vertientes de manejo psicoterapéutico, siendo la más conocida las terapias, ¿no?, que tienen que ver con temas de racional emotivo, ¿no? Entonces, no sé si tendrán alguna pregunta, con todo gusto. Bien, doctor Varillas, nos ha llegado algunas preguntas que le voy a transmitir. Dice, ¿los signos y síntomas de la ansiedad en niños varía de acuerdo al grupo etario? Sí, sí, así es. ¿Hay alguna mayor Sí. sí, efectivamente, los síntomas a lo mejor son un poco más difusos, menos precisos cuando la edad es un poco más temprana? Por ejemplo, puede haber alguna sensación de molestia o algo vaga, digamos, en el abdomen, ¿no? El tema, digamos, de meterse la mano a la boca o morderse las uñas, digamos, ¿no? Sudoración, hiperhidrosis, ¿no? Palmar, ¿no? Y ya en los adolescentes, digamos, un poco, a lo mejor, además, prestaciones como una sensación de desvanecimiento, digamos, falta de fuerza en las piernas, mareo, ¿no? Rubor, ¿no? Entonces, sensación de fluctuación en cuanto a que pérdida de fuerzas, ¿no? O sensación de tener un nudo en la garganta, de opresión en el pecho o de falta para respirar. Entonces, hay algunos matices, ¿cierto? Bien, doctor, nos llega otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si no se trata la ansiedad en niños? ¿De adultos pueden ser intolerantes? Bueno, obviamente la intervención es importante porque se va estructurando un estilo, un modo, digamos, ¿no? De ser de la persona. De alguna manera, entre comillas, se le hace normal un poco este tema, digamos, de ansia. Pues no siendo tal, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que haya una intervención porque hay una suerte de, puede haber una suerte de mala adaptación, digamos, el individuo, en el sentido que para él, pues es un poco ya una forma, un estilo, si se puede decir. El tema de intolerancia es un término, digamos, que implica, es muy genérico, porque puede obedecer, digamos, a múltiples razones, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, un paciente con trastorno de
déficit de atención e hiperactividad, podría, digamos, un poco en algunas situaciones ser intolerante en el sentido que no puede esperar, ¿cierto? O es impulsivo y reacciona mal frente a una situación que implica un nivel de frustración, ¿no? Entonces, el tema de intolerancia puede, o sea, es muy difuso, puede implicar varias causas, no solamente el tema, digamos, de ansiedad. Bien, doctor. ¿Es cierto que los padres o cuidadores transmiten su ansiedad a los niños? Sí, hay efectivamente es como una suerte de aprendizaje, digamos, ¿no? O sea, hay una influencia del entorno en el sentido de un modo de cómo a manejar o hacer conducir las cosas. Por ejemplo, el, la, de alguna manera, con el actuar del cuidador, el niño va aprendiendo un poco, digamos, a, a ver cómo se manejan las cosas, ¿cierto? Y entonces hay efectivamente, y también no es casual un poco lo que se hago mención, de que hay una connotación también de tipo, digamos, genética, porque existe una mayor probabilidad de que la descendencia tenga cargas de ansiedad en padres que tienen ansiedad propiamente, ¿no? Bien, doctor. Nos ha llegado otra pregunta. ¿Las crisis de terror nocturno tienen origen orgánico o emocional? Bueno, puede haber ambos. Nosotros usualmente hacemos, claro, la evaluación del paciente y también, a su vez, pedimos la evaluación, digamos, de neurología para, digamos, estos casos, ¿cierto? Entonces, se trata de considerar también un poco la evaluación por el lado neurológico, ¿no? O sea, no es que descarte uno, o no es que consideremos que solamente va en el ámbito, digamos, de la parte de salud mental. O sea, lo ideal es que siempre lo vea el neurólogo. Después También, pasa, también, ya, también, ya, también te ok, lo veo. ya, ya. Después ya pasaría con el psiquiatra y las terapias psicológicas, ¿sí? Claro, claro, sí. Bueno, y entonces la decisión terapéutica, ¿no? Yo, probablemente utilizar medicación y concomitentemente el uso de terapia, ¿no? Bien, doctor, por el momento no tenemos más preguntas. Es que le agradezco, doctora, en nombre de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Gracias por su valiosa participación en bien del personal de salud y por ende de los niños del Perú. ¿Alguna recomendación especial a los presentes que se conectaron con nosotros? Sí, bueno, que el síntoma que trae el paciente no es un capricho, no es una debilidad, digamos, menor, sino que, o sea, a veces se excede un poco al manejo de ellos mismos, ¿no? Y entonces, ya ellos sí estuviesen en el alcance de ellos poder manejar este tipo de situación, pues lo harían, pero no es una ocurrencia, no es una debilidad, no es un capricho, ¿no? Sino que sienten este tipo de dificultades realmente porque les está causando dolor, les está causando moral, les está causando, digamos, incomodidad en su desempeño. Muy bien. Gracias, su público también le agradece, dice muy buena exposición, gracias doctor. Están muy agradecidos, doctor, una excelente participación. Ok, muy amable. Agradecemos nosotros también a todos los participantes conectados y les recordamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.